La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde El Barista en la República de Amazonas. Esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 11 de febrero del año del Señor 2019. Doy un agradecimiento especial a Hyundai, que nos acompaña a hacer periodismo independiente desde el principio. El Barista, donde Carlos nos prepara el café de la mañana. Hoy es un cappuccino con chocolate blanco llamado aquí White Mocha. Eso te voy a decir, porque me le cambias el nombre y me despista. White Mocha. Por supuesto, la tarjeta de débito de la Cooperativa Andalucía con la que podemos pagar los consumos en la mañana para que Carlos no se ponga enojado. Carlos, gracias, Anderson. Úsala bien. Y un agradecimiento especial a la ATM Guayaquil, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, últimos sondeos de credibilidad y confianza y valoración de la gestión de Lenín Moreno apuntan a que el presidente sigue en picada, en caída libre. 31% de aprobación de su gestión registraba un presidente cuya popularidad llegó a tener o a registrar hasta el 77%, más de 40 puntos ha perdido Lenín Moreno desde agosto del 2017 a la fecha. Caída monumental, nos acercamos a los números peligrosos, que por debajo de 30 un gobernante, difícil tomar decisiones. Eso explica para muchos por qué la demora en la toma de decisiones que este país necesita de forma urgente y que ya no puede seguir esperando. Los mismos sondeos en distintas casas encuestadoras apuntan a una capital de la República a las puertas de unas elecciones seccionales en el que 8 de cada 10 quiteños no tienen idea de por quién van a votar y la mitad de estos no tienen idea de que va a haber elecciones, y si saben que va a haber elecciones no saben qué carajo se va a escoger. En esta coyuntura, La Posta se une a los medios de comunicación que intentan difundir lo que está pasando en la campaña antes de ir a las elecciones para una decisión responsable e informada, y esta mañana inauguramos el espacio de las seccionales con dos candidatos. Me acompaña el candidato a la prefectura de Pichincha, Patricio Vidia, por Unión Ecuatoriana, y en breves momentos me acompañará el candidato por Creo, Federico Pérez. Quédense en la entrevista.
Bienvenidos todos, gracias por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo, Sebastián Valdivieso, que nos mira desde Cuenca. Gracias especialmente a quienes comparten los contenidos de La Posta, a quienes quieren más que a quienes no los comparten. Y bienvenido, candidato Patricio Ovidia. Qué gusto tenerlo en el programa. Gracias, Anderson. El gusto todo mío y un saludo a todas las personas que nos están viendo. 8 de cada 10 no toman una decisión sobre las seccionales de marzo 2019. ¿Qué le dice eso? Gracias, Carlos. Un panorama triste en el cual no lo culpo también a la ciudadanía, tiene mucho resentimiento con la clase política y por hechos que se ven últimamente. El mismo hecho de que vemos en esta coyuntura que el alcalde actual, en lugar de usar la logística, sus vehículos, para generar obras en la ciudad, presta para que candidatos, como el caso del general Moncayo y el policía Zapata, den uso para colgar propaganda. Entonces es un tema que lamento, que realmente rechazo, además, como otros hechos que se han dado con otra candidatura que en estos días ha salido en redes sociales de la lista 5, la de los banderazos de la gente, los banderazos, donde si es que no está de acuerdo con una posición política de alguien, en el caso de Paola Pavón, el equipo de ella sale Paola guardando las distancias de su equipo. Paola es una mujer inteligente, respetuosa, pero la banda de mamarrachos que le ha acompañado, pues qué vergüenza para la candidatura de la lista 5 lo que ha sucedido. Trascendía este fin de semana. Entonces, y veía los golpes, la intolerancia al máximo. Son hechos que, como el que más rechazo, lamento, insisto, no se puede utilizar vehículos del municipio, y más aún con un alcalde tan ineficiente como hemos tenido, para darle uso a una campaña electoral que claramente se identifica con estos actores. Un policía Zapata que ha sido responsable de la seguridad de Quito y que el mayor problema que tenemos ahora los quiteños y la provincia de Pichincha es ese precisamente, la inseguridad. ¿Por qué se le achaca tanto la seguridad a Juan Zapata si la seguridad sigue siendo en este país una competencia exclusiva del gobierno central? Ahí está el gran error. Lastimosamente muchos quiteños no conocen y no saben que se paga una tasa de seguridad en Quito, una tasa que pagamos todos, que debería brindarnos de esa seguridad. Si estamos pagando la tasa es porque hay un responsable de la seguridad, y ese responsable los últimos 5 años ha sido Juan Zapata, y él tiene que responder por todos los hechos delictivos, por todo lo que ha sucedido. Lastimosamente nos mal acostumbraron a los quiteños, sobre todo en estos últimos años, que se daba la noticia posterior de los hechos. Es decir, cuando había un asalto, un robo, nos salían a contar a los pocos minutos cuál fue el saldo de la tragedia, cuántos muertos, cuántos heridos, y jamás se buscó una seguridad preventiva, que es la diferencia de lo que estoy proponiendo en este con la gobierno. Competencia exclusiva del Estado, o excluyente del Estado, del gobierno central. El gobierno municipal puede encargarse de la seguridad de forma coordinada con el gobierno central. Esto no significa que maneje policías, operativos, nada. Acusar o responsabilizar a uno de los candidatos, en este caso el coronel Zapata, al capitán Zapata, de la inseguridad en Quito, ¿no le parece desproporcionado? Quiero decir, habrá que reclamarle al Ministerio del Interior. Hay una responsabilidad compartida, pero yo quiero insistir, más aún si es que existe una Secretaría de Seguridad, porque si es que no tendría razón ni motivo, el señor debió haber dicho en su momento: no acepto ser el secretario de Seguridad porque es un ámbito que le corresponde a nivel nacional. Lo que es inaceptable es que se pague una tasa en Quito por la competencia de seguridad y se utilice esos recursos obviamente para dotar supuestamente de logística, y que después se laven las manos cuando existen estos hechos y le quieran achacar todo la responsabilidad al gobierno nacional, que también es, en este caso, tiene la responsabilidad de lo que es la seguridad a nivel nacional, pero debería haber una coordinación, y más aún si hay una Secretaría de Seguridad. ¿Qué propone usted en materia de seguridad? En seguridad, el tema preventivo. Le insisto, estamos cansados ya los quiteños, los pichinchanos, de que nos salgan a decir al rato, después de la tragedia, el saldo de lo que sucedió. Aquí tenemos que dotar una seguridad preventiva, una seguridad en donde tengamos, a través de la tecnología, con cámaras adaptadas en los diferentes barrios, sectores, en los ingresos y accesos de la provincia, con los drones que ahora tenemos, esta tecnología nos puede servir. Entonces, que nos sintamos los pichinchanos y quiteños
que hay un control, que existe un control, y esto en coordinación con el gobierno nacional, con las diferentes autoridades, con todas las instituciones, incluso el municipio, el Consejo Provincial y el municipio tienen mucho que ver en esto, así que ese va a ser el efecto que nosotros vamos a generar. Esto hemos conversado con el candidato alcalde, con Jorge Yunda, hemos dicho vamos de alguna manera a tener un control dentro de nuestra frontera territorial, si así lo llamamos, a nivel de los cantones de Pichincha, digitalmente me refiero, de forma digital, con sensores y con controles, con cámaras de video, que nos permita brindar una seguridad preventiva a todos los ciudadanos. ¿Pero usted cree que a punta de cámara se baja la inseguridad? Va a ser preventivo y obviamente en coordinación, cosa que si es que se detecta a través de sensores, como le digo, que exista un control fronterizo de que no puedan ingresar personas con antecedentes delictivos, llámese de cualquier lugar que vengan, incluso nacionalmente, que tengamos ese control y con sensores que nos permita identificar si es que habrá en este sentido transportación de armas, por ejemplo. ¿Está diciendo que usted propondría una revisión de antecedentes judiciales para la migración interna de los mismos ecuatorianos? Si es que es necesario, hay que identificar exactamente cuáles son los hechos que se dan. En muchos casos existe una problemática enorme de seguridad, lastimosamente la delincuencia campea, gente con antecedentes penales que circula por cualquier lugar, por cualquier calle. Ahora los ciudadanos de bien estamos amurallados y nos sentimos nosotros encarcelados, porque los delincuentes comunes campean. Y de cualquier lugar, incluso de aquí de Quito. Yo de aquí de Quito y lo gente comparto de mucho. Pichincha. Yo creo que los ciudadanos no son los que tienen que estar encerrados, sino los delincuentes. Pero cuando usted me dice que propondría controles para la migración interna del país, gente que viene de otras provincias, la provincia del Pichincha, y de los propios quiteños y pichinchanos. Que en este país hay libre circulación, es un derecho constitucional garantizado. Sí. Tengas o no tengas antecedentes penales. Me parece una propuesta incompatible con la realidad. A lo que me refiero es que de cualquier lugar, porque lastimosamente estamos cansados, y incluso si es que son de la propia provincia, que estén circulando libremente, o que vengan de otros sectores también a circular libremente y a delinquir, eso ya no podemos permitir. Tenemos que tener controles, y me refiero de forma digital, porque obviamente sé las competencias que tiene la provincia, pero de manera digital tenemos que controlar y prevenir que existan robos, asaltos y que la delincuencia campee por las calles y los ciudadanos de bien nos sintamos perseguidos. Ahora no sabemos qué nos va a suceder cuando salimos. Yo les hablaba del caso de los drones, que es una buena forma de tener un control. Antes se lo hacía con helicópteros, ahora con estos aparatos podemos controlar aéreamente y tener una mayor vigilancia de lo que sucede en las calles y en la provincia y en los accesos y salidas de la provincia. ¿La inseguridad es el principal problema de esta provincia? La inseguridad y el empleo es uno de los mayores problemas. El empleo también es un tema muy complicado. Los jóvenes ahora salen de sus estudios y no saben cuál va a ser la posibilidad de trabajar. Esa es la realidad. Tengo la fortuna también de ejercer la docencia universitaria y lo veo a diario, lo vivo a diario. Los chicos me preguntan siempre qué es lo que va a pasar saliendo de las aulas, qué es lo que vamos a hacer, a qué nos podemos dedicar. Y eso tenemos que atacarlo a través de la generación de empleo, a través del desarrollo productivo, del turismo. El turismo también es una fuente de generación de empleo. Vamos a atacar ese punto que es la debilidad que tenemos ahora a nivel nacional y a nivel de la provincia también. ¿Cómo? Dándole valor agregado a los productos en el campo, por ejemplo. Que ya no solo tengamos los productos agrícolas, sino que le demos un valor agregado. Lo que sucede, hace pocos días estuve en el sector de Cayambe, en el cantón Cayambe, y me decían, ¿y cómo lo va a hacer? Yo les mencionaba, aquí tenemos ejemplos claros de lo que sucede con la rosa ecuatoriana, que es de la mejor calidad. Esta rosa ecuatoriana se le exporta por lo que significa, por el tallo más grande, por lo que es darle ese valor agregado a los productos que nos da la tierra y que se generen emprendedores, capacitar en agroindustria, y eso dinamiza la economía, genera empleo, genera una dinamización económica importante a través del turismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El turismo es una herramienta fundamental. Hay lugares en el mundo, en diferentes partes, que tienen la misma proporción de visitas de turistas al día que de visitantes. Sí. El caso de Santiago de Chile, Río de Janeiro, es decir, podemos también, con las maravillas que tenemos en esta provincia, en esta ciudad, en el centro histórico, en las diferentes parroquias, ir
motivando, promocionando cada vez más el turismo también, que eso dinamiza, y por cada turista que ingresa, por cada dólar que deja, eso genera un dinamismo económico muy importante. A esta ciudad y a esta provincia, más que promoción turística, lo que le hace falta es un sentido de infraestructura turística, de logística, de servicios, que es que está muy bien andar haciendo promociones y publicidades por donde quiera en el planeta o en la internet, pero cuando viene la gente, pues tendrá que utilizar servicios de calidad y tendrá que tener opciones que de momento no tiene. Sí, hay que dotar de la infraestructura. Fíjate, Anderson, aquí en Quito tenemos una problemática que es el número de cuartos de hoteles, por así llamarlo. Cuando vino el Papa acá, teníamos esa problemática, porque entre hoteles de 4 y 5 estrellas no llegamos a los 4.000 habitaciones. Esa es una realidad que tenemos. Es decir, aquí realizar un mundial de fútbol en esas condiciones, primero no nos permitirían, porque no hay la capacidad hotelera, y fíjate lo que eso significaría. Entonces tenemos que generar infraestructura, tenemos que estimular también a la actividad privada, a la empresa privada, para que ellos puedan de esta forma construir, generar infraestructura y de esta manera tener la logística. Yo siempre pongo el ejemplo, o en otras partes del mundo, en un pequeño oasis hacen grandes hoteles, una gran infraestructura y tienen visitas inmensas cada año. ¿Por qué no hacerlo acá? Propuestas de Patricio Vidia de Unión Ecuatoriana. ¿Por qué Unión Ecuatoriana? A ver, es una lista que nos invitó a participar tanto a Jorge Yunda como a mi persona. La verdad, debo agradecer a la lista 19, no nos han exigido absolutamente nada a cambio, ni puestos en la administración, ni condiciones que tampoco hubiéramos aceptado, y lo digo hablando por el caso de Jorge y mi persona también, no lo hubiéramos aceptado, y vimos que era una posibilidad cierta, una agrupación nueva, sin cuestionamientos, donde se podía trabajar. Y nuestras propuestas están basadas en ejes de acción, en temas de movilidad, donde vamos a generar una infraestructura conjuntamente el trabajo con el alcalde, con Jorge Yunda. Vamos a hacer la nueva perimetral de Quito, que ya están hechos los estudios de los trazados. Ahí hay que buscar una alianza público-privada para generarles una obra paralela a la Simón Bolívar, 50 kilómetros de vía importantísima que va a descongestionar. Hablamos de los trenes de cercanía que van a conectar los cantones de Mejía, Rumiñahui, y va a haber una conectividad con el Valle de los Chillos, que sufre una problemática importante en la movilidad. Es decir, obras, infraestructura importante, que además la conozco de cerca. Tuve la posibilidad, cuando estuve a cargo de la movilidad, de generar obras importantes en esta ciudad, estar al frente de obras importantes como la Ruta Viva. Y sé cómo se deben hacer los estudios, los trabajos y sobre todo el financiamiento. Usted y Jorge Yunda salen de las filas de Alianza País. ¿No cree que uno de los grandes males de la política ecuatoriana sigue siendo esto de no importa el partido siempre y cuando llegue a la papeleta? Quiero decir, ¿cómo podemos entender con qué comulga su partido y con qué comulga usted políticamente? Mi posición es conocida y siempre le he dicho, mi posición es progresista. Por eso inicié, y fue una coyuntura externa la que me obligó a salir de Alianza País. No niego mi pasado de Alianza País, porque estuve algún tiempo y agradezco en su momento, pero cuando nació Alianza País se inició con otros principios, otros valores y otra ideología que ahora está totalmente distante de lo que iniciamos. Entonces, mi desafiliación se dio hace algún tiempo ya, y obviamente... ¿Cuándo fue eso? En 2018, ¿no? La desafiliación fue antes, fue un año antes de las elecciones. Yo estaba alejado totalmente de Alianza País, y obviamente buscamos con el grupo al que tengo el orgullo de liderar, que fue un colectivo ciudadano, donde agrupa algunas organizaciones sociales, sobre todo juveniles. Me pidieron y dijimos, vamos a continuar, busquemos, porque obviamente la coyuntura era complicada, hacer un movimiento propio por la situación y las circunstancias y los tiempos. Entonces vimos que podíamos, y gracias a la invitación de la lista 19, podíamos compaginar bien en una agrupación que no tenía cuestionamientos, que para nosotros es absolutamente importante en ese sentido. Patricio Vidia, le regalo el minuto de oro para que se dirija directamente a la audiencia en un mensaje final. Bueno, decirles que también una propuesta de campaña será el declararle zona franca a San Antonio de Pichincha. Creo que es motivo y momento también que tengamos en la provincia, en latitud cero, impuesto cero. No es posible que... ¿Cuánto le costó ese teléfono, Anderson? No tengo idea, me lo regaló mi esposa. Pero yo es que soy mantenido.
Pero no es posible que un teléfono de esos aquí nos cueste No, sí, $1,000 es una cuando barbaridad. afuera y en otros países que no son de economía dolarizada nos cuesta la mitad, $500. Es una barbaridad. Entonces, hacer un llamado a los pichinchanos, decirles que estamos con un plan serio de acción, un programa donde queremos atacar en las problemáticas más graves: seguridad, empleo, el tema de la movilidad, medio ambiente, declararle una provincia amigable con el medio ambiente, que es importante, trasladar la ordenanza que propuse de la reducción de plástico a la provincia, y a nivel de turismo, como les digo, generar fuentes de empleo. Gracias por acompañarnos, Patricio Vidia, candidato por la lista Unión Ecuatoriana, lista 19, a la prefectura de Pichincha. Mucho éxito en la campaña. Gracias por estar Gracias, aquí. Anderson. Ahora nos acompaña el candidato Federico Pérez, quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Estamos en la segunda parte de este programa especial, entrando a la campaña por las seccionales, a ver si te enteras, para que no seas parte de esos 8 de 10 quiteños que todavía no tienen idea por quién van a votar, y que algunos, la mitad de ellos, ni siquiera tienen idea de que va a haber elecciones. ¿Qué mensaje le deja eso a usted, Federico? Bienvenido. Gracias, Anderson. Que el culpable de todo esto, aunque dicen que todo lo que nos pasa es el culpable Correa, pero el culpable es él, porque la gente que hoy día tiene 22, 23 años, tenían 10 o 11 años cuando Correa asumió la presidencia. Y el único sistema de gobierno que han visto es este, que pasó. Por lo tanto, las sabatinas, los insultos, las groserías, la corrupción, creen que es el único sistema de gobierno y dicen si todos son iguales, porque no tienen con qué comparar. Pero claro, cuando sube usted la edad a 35, ya más o menos se van enfocando, y cuando llega a los 50, 60, 70, ya saben de lo que se trata. Es por esa la razón. Tuvo usted una campaña exitosa en el 92, venciendo, si no me equivoco, a Marcelo Dotti para la prefectura del mismo puesto que ahora disputa, la prefectura de Pichincha. Volvió a intentarlo en 2 oportunidades más en el nuevo siglo, y los pichinchanos le dijeron que no. ¿Qué le hace pensar que ahora le van a decir que sí? La vida está llena de vicisitudes, de sobresaltos, de éxitos, de caídas. Quien habla, me salgo un poco del tema político, Anderson, ha creado en toda su vida 28 empresas, 10 no han sido exitosas, 18 han sido exitosas. De manera que en eso consiste la vida. Allende fue 5 veces candidato antes de ser candidato ganador, Rodrigo Borja por igual. Pero el concepto está dado en lo que uno le ponga como infundio, como ganas, como pasión, como querer las cosas que uno hace. Por lo tanto, sí, eso sucedió. Perdí también la alcaldía de Quito, si de perder se trata. Pero sigo insistiendo porque creo que la provincia, la ciudad y el país necesitan volver a ser la referente, por lo menos Pichincha, de lo que fue. Por eso creo que debo participar de nuevo. ¿Qué le falta a esta provincia? Bueno, yo vengo recorriendo la provincia de Pichincha durante 18 meses.
porque para acceder a una posición hay que tener la responsabilidad absoluta de saber qué es lo que le quiere o requiere la provincia. Y claro, la provincia de Pichincha perdió alrededor de 9.000 y pico de kilómetros cuadrados desde que yo fui prefecto. Y eso significa que perdió Santo Domingo de los Áchilas, perdió la Concordia, Villegas, Monterrey, Boca, etcétera, etcétera. Y eso significa que hoy día estamos en 5.400, 5.600 kilómetros cuadrados de provincia de Pichincha. Pero eso es recuperable. Lo que perdió la provincia de Pichincha es de la autoestima, lo que perdió la provincia de Pichincha es del rumbo. La Calacalí Independencia que le hicimos con tanto esfuerzo, hoy día ya uno no sabe si se va y regresa. La autopista Rumiñahui está colapsada porque nadie pensó en que luego de tantos años iban a aumentar el número de vehículos, debían haber programado la solución con tiempo. La Intervalles está colapsada y si yo sigo aumentando una serie de obras que están colapsadas y luego de mis visitas por toda la provincia de Pichincha, digo, algo está funcionando mal. Creo que con mi experiencia, mi conocimiento y por todo lo que he hecho en mi vida, yo creo que puedo ser, no la solución de todo, pero sí poner un granito de arena para que las cosas mejoren, creando muchas oportunidades. ¿Cómo valora la gestión de Gustavo Baroja, prefecto actual de Pichincha? Yo soy el menos adecuado para valorar la prefectura de nadie. Será el pueblo el que valore. Pero claro, yo lo que digo es aquello que veo y aquello que yo siento en el corazón y en el alma, porque uno tiene que querer a la provincia, a la ciudad, con mucha pasión. Me duele ver las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, la agricultura está terminada. El proyecto de riego Tabacundo, que fue iniciado por nosotros, ahí sigue en 20 y pico de años y no va a salir porque le faltan las conexiones terciarias y las parcelarias, y hay que poner una especie de nivel de ingreso de agua desde los ríos orientales a la laguna para cuando salgan 6 metros cúbicos por segundo no se vacíe la laguna, que tiene 10 millones de metros cúbicos de capacidad. Cuando usted ve el Tuachi Pilatón, que fue iniciado por nosotros, lanzado el proyecto por nosotros, 600 millones de dólares, y todo el mundo se lava las manos, el prefecto Pérez la va a recuperar para que eso sea parte de un proceso de que la provincia de Pichincha tenga energía, pero con responsabilidad y al mismo tiempo con decisión. Y así cuando sigo hablando del tema, la agricultura está terminada. Hay que incorporar proyectos de riego, como el que acabo de mencionar, como el proyecto Cariaco aquí en el Cantón Mejía, como el proyecto Toropugro acá en Pinta, como el proyecto Contra Hierba aquí en Yaruquí, como el proyecto Huanguilquí allá en Cangagua. Y si yo sigo sumando, eso incorpora 40 y pico de mil hectáreas de producción agrícola, más las 52.000 que tenemos hoy día por riego. De las 644, quedémonos realmente abismados, 644.000 hectáreas existen en Pichincha. Solo el 8% tiene riego. Incorporando lo que yo acabo de decir, vamos a duplicar. Lo que quiere decir que podemos exportar. Luego de eso, porque la pregunta es, ¿y luego qué produzco? ¿A quién le vendo? No, hay que exportar porque el mercado ecuatoriano es muy pequeño. Hay que exportar chochos, amaranto, quinoa, hay que exportar café. Y hay una serie de eventos que me... Sí, pero eso, ¿qué tanto llega a depender de la administración provincial cuando evidentemente las exportaciones, las vías para las exportaciones las abre el gobierno nacional a través de acuerdos comerciales que todavía no llegan, que estamos pidiendo desde hace tiempo con nuestros principales socios comerciales, que tenemos el de la Unión Europea, al que nos subimos mal y tarde, pero quiero decir, ¿qué tanto puedes hacer realmente desde un gobierno provincial para abrir vías de exportación, por ejemplo? Absolutamente todo. Tanto es así que yo ya firmé como empresario las primeras hectáreas de producción de chocho en Machachi. Y mi intención es luego, con el poder que determina el liderazgo político, incrementar a 6.000 en el primer inicio de 2 años y 20.000 con el riego que vamos a producir. Por lo tanto, 20.000 hectáreas van a producir. Cada hectárea da 5 empleos, porque el chocho es uno de los productos que requiere mano de obra. Eso significa que podemos incorporar muchísima gente al trabajo, que hoy día hace falta. Pero eso no es todo. Todo eso significa que ya firmando los convenios, el mundo necesita de proteína y de proteína sana. El chocho tiene 54% de proteína. La proteína animal de la carne de res tiene 24%. Entonces todo el mundo, pero es que no vamos a exportar el chocho para hacer cevichochos. Vamos a darle el valor agregado acá en Pedro Moncayo. Hemos buscado ya el lugar, lo tenemos identificado. Ahí pondremos la planta.
Y ahí entonces haremos harina de chocho, que mezclado el día de mañana en los lugares donde debemos expender, por sobre todo en los Estados Unidos, con el colágeno, determina que este será un producto maravilloso para que el mundo lo consuma. Amén de lo que es el amaranto, amén de lo que es... Sí. Estamos en la era de los superalimentos después de todo, ¿no? ¿Y por qué Pichincha no los puede producir? Si tenemos exactamente la altura y con los 100.000 hectáreas de riego que vamos a producir. Es como un concepto, Anderson, es como un concepto privado de mentalidad empresarial. No quiere decir que todo lo que es privado es mejor, pero el concepto empresarial es lo que hay que buscar. A esto se suman 1.024 kilómetros de pavimento. Pichincha tiene 4.644 kilómetros de vías, de las cuales solamente el 16% están pavimentadas o en un orden. Eso se llaman primarias. Okay. Luego tienes de alrededor de 21% que son las secundarias, esos son las empedradas y las lastradas, eso significan alrededor de 1.024 kilómetros, los 2.850 están en tierra. El gran proyecto del Consejo Provincial tiene que ser pasar las secundarias a primarias, pavimentar 1.024, pero no a 28 millones de dólares el kilómetro, a 283 mil dólares el kilómetro, con lo cual si vamos a pavimentar 1.024 hacemos 270 millones de dólares de inversión e incorporamos una gran porción de los carreteros que están en terciarias o en secundarias al proceso no solamente productivo sino también turístico. Y a eso viene acompañado las terciarias y las secundarias. Disculpa, ¿a qué se debe que el precio del kilómetro diste mucho de los 28 millones que le gustaba a algunos ministros del gobierno anterior? Buena pregunta, porque las carreteras lastradas y las empedradas ya tienen sólido la subbase y la base, no hay que volver a reconstituir el camino, por lo tanto eso es la parte fundamental y la más costosa. A eso simplemente se le aplica una carpeta de 3 pulgadas, tomando en consideración las cunetas y al mismo tiempo la señalización horizontal y vertical. Por eso es que dicen uno, ¿cómo puede costar eso? Claro que puede costar. Si es que yo digo, esta carretera ya tiene la subbase y la base perfectamente estructurada y no me hago el vivo diciendo que es una carretera que hay que reconstruirla desde el principio. O sea que el proceso finalmente termina siendo transparencia y honestidad. Pero eso es parte de un proceso, porque acompañado de eso, ¿qué viene? Viene el turismo. Y cuando hablamos del turismo, vamos a poner un ejemplo. Si yo vengo desde Gualea Cruz, voy directamente a Pacto, y de Pacto voy hasta Guayabillas, y de Guayabillas voy directamente hasta Pachijal, y de Pachijal llego hasta la Conrada de Nahue. Para poner ejemplos, y de ahí me voy directamente al Negrito y al Cabuyal, y del Cabuyal voy directamente a la Simón Bolívar, y de la Simón Bolívar me muevo directamente a Puerto Quito, y de Puerto Quito paso el Acaoni con un puente de 70 metros, y luego llego hasta la carretera que va a Santo Domingo de los Colorados, que es Valle Hermoso. Incorporo una producción impresionante de palmito, de abacá, de palma africana, incorporo una producción increíble de café, que es lo que vamos a tomar ya mismo, que es el café de altura, que está aquí en Nanegalito, en Nanegal, que está en Pacto, en Gualea. Eso es lo que hay que hacer, pero con conceptos empresariales, sin entrar en procesos de decir voy a hacer la próxima campaña para volverme a reelegir. Por lo tanto, voy a hacer cosas que simplemente sean de relumbrón. No, hay que hacer 5 cosas importantes y no tantas eras y bordillos ni tantas canchas de uso múltiple. Te escucho muy entusiasmado con la agricultura. ¿Allí está el presente y el futuro de esta provincia? ¿O hay que mirar hacia otros horizontes? Bueno, el turismo es parte de eso, ¿no? Y dentro del turismo también está la parte humana, porque la parte humana tiene que ver mucho, Anderson, con lo que también vamos a hacer, los 300 kilómetros de vías, ciclovías, porque estamos cansados. Yo hago todos los domingos la ciclovía esta que viene desde en la 10 de agosto, desde un punto al otro. No, hay que hacer ciclovías reales, como la ciclovía, por ejemplo, que puede llegar hasta Cangagua, desde el final aquí del paseo de la ruta esta que hacemos todo el tiempo trotando. Hay que hacer una ciclovía que naciendo aquí en Rumiñahui llegue hasta el Cotopaxi, que naciendo en la ruta que acabo de mencionar tome el noroccidente de Pichincha y haga una especie de turismo ecológico, turismo ambiental, que haga también el turismo de las iglesias y el turismo religioso, que vayamos a Peruchi y podamos ver ahí la linda capilla de madera que tenemos de 400 años. O digamos que San Bizano es el botadero de basura, que también ahí existe la grande capilla de San Miguel Arcángel. Todos estos turismos van engranados con el ciclovía, paseos familiares, paseos que dan seguridad, pero también tienen que ver mucho con la comunicación. Y finalmente todo esto está engranado con educación. Porque si no hay educación, seguiré viendo un señor que se acabó de parquear en la vereda de aquí,
y seguiré viendo al otro que se acaba de pasar el semáforo en rojo. Y seguiré viendo a toda la gente que se falta al respeto. Entonces la educación, voy a pedir la competencia de la educación como parte fundamental de este gobierno. ¿Ah, sí? Sí, no es, dicen que las competencias están dadas en la Constitución. No, la responsabilidad no está dada sino en el afán de servicio a la colectividad. Por lo tanto, no podemos seguir permitiendo que 72,000 niños y jóvenes estén en tratamiento por consumo de drogas en la ciudad de Quito, simplemente porque hay traficantes de drogas en las escuelas y los colegios y todo el mundo se lava las manos. Con liderazgo esta prefectura va a pasar proyectos para terminar con las tablas mínimo de consumo que el señor Correa dejó. Eso es parte de una responsabilidad, de pasión, de cariño, que hay que mojarse el poncho. Hombre, pero esa promesa de darle vuelta a la tabla de consumo mínimo, la escucho desde, la campaña previa a las elecciones del 2017, lo dijeron todos los candidatos, todos. Yo no he visto uno que haya llevado la propuesta a la final a la asamblea y la haya cabildeado. Bueno, por eso estoy entrando en la política, porque estoy cansado también de lo que usted acaba de mencionar. Todos han propuesto después, yo no digo que soy el mejor, ojo, pero lo que sí debemos de entender es que hay que dejar de votar por el menos malo y hay que tratar de votar por el mejor. Si yo no soy el mejor, hay 18 candidatos, increíblemente hay 18 candidatos. Habemos pues. Entonces, claro, eso es lo que hay que hacer. Y hacer una verdadera evaluación, una reflexión, ¿quién es el mejor? Y en eso consiste, En ciudades y provincias como Guayaquil, Guayas, Quito y Pichincha, ¿es posible por esta cosa loca de tener 18, 17 candidatos en la papeleta aspirando a lo mismo? ¿Es posible que los próximos alcaldes y prefectos sean alcaldes y prefectos de 20%, de 19%, de 21%? Que han recibido la bendición de 2 de cada 10 de sus habitantes. ¿Legitimidad para gobernar en esas condiciones hay? No existe legitimidad, desgraciadamente. Estoy de acuerdo, Anderson, con usted. Estoy de acuerdo 100%, y es una pena que eso vaya a suceder. La dispersión es tan grande que eso va a suceder, más aquellos que no quieren saber nada de la política. No existe legitimidad de haber sido elegido por la minoría. Pero si eso sucede, al que gane hay que apoyarlo. Y hay que apoyarlo con todo el corazón, de manera que yo no digo que voy a perder, yo creo que voy a ganar, porque la diferencia puede estar en decir, la encuesta dice que todos necesitan empleo, la encuesta dice que lo que necesitamos es seguridad, por lo tanto todos van a ofrecer lo mismo. Sí, pues lo que hay que ver exactamente es quién tiene el perfil para dar empleo, quién tiene el perfil para dar seguridad, pero cuando usted ve seguridad, y hay candidatos que tuvieron la oportunidad de tener la seguridad de Quito y que finalmente termina siendo Quito la 5ª ciudad más insegura del mundo, de acuerdo al Washington Post y de acuerdo al New York Times, quiere decir que no es precisamente aquel que está de candidato el que ofrezca seguridad. Yo no soy experto en seguridad, por ejemplo, no lo soy. Yo digo con franqueza, tendremos que buscar las mejores personas para que engranemos un lindo proyecto de seguridad, que lo tenemos, pero yo no soy experto, yo soy experto en generar empleo. Se lo comentaba al candidato que le antecedió en la palabra, Patricio Vidia, cuando hacía casi la misma referencia que usted no lo ha nombrado, él sí, el capitán Zapata estuvo encargado de la seguridad en Quito como membrete, pero usted y yo sabemos que las competencias constitucionales llevan esto a estámenes de gobierno, que es que los municipios no controlan policías, no controlan operativos, no controlan medidas, no controlan muchas de estas cosas que son la pieza fundamental de la seguridad, así que quedan un poco para adorno, los gobiernos autónomos descentralizados en general, para adorno de hacer campañitas, de hacer... ¿En qué te diferenciarías de llegar a la prefectura para no ser un gobernante autónomo descentralizado que lo que hace cuando piensa en luchar contra la inseguridad es hacer conciertitos y campañas de televisión? ¿Qué cosas reales se pueden hacer? Es que Anderson, primero yo no hablo mal de nadie a propósito, ni me interesa, porque realmente ni me interesa, yo no vivo de la política. Segundo, es una realidad lo que estamos viviendo en Quito, no lo digo yo, lo acabo de mencionar al Washington Post y al New York Times, la Quito ciudad más insegura. Tercero, no es correcto que nos cobren una tasa por seguridad en el municipio y el municipio, y luego digo, no es mi responsabilidad, es responsabilidad de la Policía Nacional. Sí.
Por lo tanto, entonces, si es así, es doble inmoralidad. Soy responsable para cobrar, pero no para rendirte cuentas, ¿no? Bueno, entonces todo eso determina que es exacto lo que estoy diciendo. Por lo tanto, cuando ingresemos a la prefectura de Pichincha, no solamente vamos a actuar en función de lo que la población quiere y desea, porque no nos olvidemos algo. Yo ya fui prefecto y no lo digo sino con humildad y con sencillez, porque ese es un puesto sencillo, un puesto común, es un puesto libre, liviano, que no necesita de guardaespaldas, ni la presidencia necesita de guardaespaldas. Mira, ahora vengo solo aquí a hablar contigo. Porque así es. No, cuando son candidatos todos vienen solos. No te creas, hay algunos que vienen con guardaespaldas y con tirapiedras, así que hay que reconocer lo que es de cada cual. En fin, la responsabilidad nace también en función de con quién anda uno y con quién uno quiere caminar. Yo tengo, por ejemplo, una viceprefecta que se llama Blanca Sacancela. Ella es de la comuna de Lumbicí, una mujer sencilla, humilde, porque Pichincha tiene 153 comunas que tienen casi una legislación independiente del Estado. Correcto. Por lo tanto, yo necesito a alguien de las comunas para que me ayude a encontrar el clic para poderlos no ayudar, porque ellos mismos se tienen que ayudar a sí mismos, pero darles las facilidades para que sean el día de mañana las personas y por supuesto las comunas que deben ser. Mientras que otros candidatos lo que buscan es posiblemente encontrar candidatas, en el caso de que sea prefecto el principal, que tengan un gran conocimiento de la comunidad, tecnocumbia, bailarinas, futbolistas profesionales, que cuando llegan a la asamblea no puedan ni leer el remitido del 24 de mayo. Sí estamos cansados, hay que tener responsabilidad. Prefiero perder 1000 veces la prefectura, primero a decir una mentira y en segundo lugar a tratar de promocionarme a través de no tener responsabilidad, por si acaso algo pase con el prefecto, de una persona que le pueda reemplazar con absoluta claridad, honestidad y responsabilidad. Cuando Paco Moncayo anunció su deseo de correr por la alcaldía de Quito, la primera gran crítica que se le hizo fue que no era concebible que una ciudad como esta, una capital de república, tuviera que mirar 20 años atrás para encontrar su destino hacia el futuro. Cuando hablamos de la provincia del Pichincha y de tu candidatura específicamente, son más de 20 años. ¿Por qué hay que mirar tanto tiempo atrás para encontrar una opción política correcta? Porque yo no vivo de la política. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero quienes acabas de mencionar han vivido siempre del sueldo burocrático. Otra cosa es fajarse en la vida con desplomes y con levantadas. Y por eso yo no me quiero comparar con nadie. Pero yo sí creo que luego de recorrer la provincia de Pichincha, la cual amo con pasión, porque para hacer las cosas hay que armar con pasión, ¿no? Amo a mi familia con pasión, amo a mis amigos con pasión, amo a la provincia con más pasión de la que uno puede imaginarse. Y luego de recorrer los 18 meses me doy cuenta de que no es lo mismo que yo tenía en mente que iba a suceder 20 años después. Yo no he participado, no he sido tampoco funcionario público, Anderson. Me han propuesto, debo decirles también con humildad y con sencillez, que son los dos únicos signos de la inteligencia del ser humano, posiciones en gobiernos. Pero yo no creo que uno debe servir si no es por elección popular. Por eso me preocupa lo que dijiste, que sean las minorías las que elijan, porque eso le quita legitimidad en función de lo que uno quisiera tener de respaldo cuando uno entre. Pero cuando uno es líder y cuando uno quiere a las personas y a la provincia, como lo acabo de mencionar 1000 veces, eso pasa a segundo orden, porque todos tendrán que alinearse en función de la disciplina, al buen trato, a la tolerancia, al respeto, al trabajo que vamos a generar y por sobre todas las cosas, aquello que signifique que los jóvenes tengan una oportunidad, por Dios, en este país. Es triste ver a un joven decir, no te puedo dar trabajo porque no tienes experiencia, y la pregunta es, ¿cuándo voy a tener experiencia si nunca me dan trabajo? O cuando uno pasa los 50 años ya no sirve para nada. Yo quiero a los ancianos, a los hombres y mujeres de la tercera edad, en vez de darles más años de vida, darles un poco más de vida, los pocos años que les quedan, pero no con compasión, sino con alegría, con fe, con fuerza. Hay que levantar la autoestima de todos nosotros, hay que ver el horizonte, caminar por las calles de Quito viendo el norte, viendo la luz. Pero hoy día todo el mundo camina viendo el suelo, y por eso sí quiero ser candidato, ganador del
querida provincia de Pichincha. Federico Pérez, gracias por acompañarnos esta mañana. Una entrevista corta, tendremos oportunidad de aquí hasta las elecciones. Te regalo un minuto directo a la cámara para que hables directo con la audiencia. ¿Acá? Ahí está, acá. Sí. Bueno, simplemente decirles exactamente lo que acabo de decir a Anderson. Somos 18 candidatos a la prefectura, pero eso no quiere decir nada, porque debemos escoger con absoluta claridad, con prudencia, pero con conocimiento de qué es lo que cada uno de los candidatos ofrece por la provincia de Pichincha, qué es lo que podemos nosotros hacer para generar empleo, para generar seguridad, para generar el día de mañana opciones y posibilidades a las mujeres y hombres también de la tercera edad, para hacer de esta una provincia maravillosa, una provincia alegre, una provincia de trabajo, donde podamos confluir todos en turismo, podamos confluir todos en producción agrícola. Bueno, qué sé yo, estoy tan entusiasmado de participar y estoy seguro que ganaré con la voluntad de ustedes, porque la provincia de Pichincha, luego de que yo salga en poco tiempo, será la referente nuevamente del país y quién sabe, de la Latinoamérica entera. Gracias a ustedes. Gracias. Palabras de Federico Pérez, candidato a la prefectura de Pichincha por el Movimiento Creo. Enseguida mi conclusión de esta mañana al punto final. La Asamblea Nacional ha pasado la semana pasada una semana durísima, una semana en la que nuevamente se dan con la piedra en la boca para decir que se siguen purgando. Esa purga, como lo han escrito ya muchos, lo han señalado analistas de peso en este país, no puede quedarse ni debe quedarse en las bobas situaciones mediáticas que hemos vivido. Está muy bien que se eleve la vara y se haya sacado del pleno entonces a Ana Galarza. Es la hora de que la Asamblea no vaya a bajar la vara para todos los demás. Si se ha elevado la vara, se va a elevar para todos. Tienen que comenzar los procesos que están en Fiscalía a llegar también a su análisis político en la Asamblea Nacional. Tienen que comenzar a levantarse aquellos a quienes se premió con impunidad para estar allí, dentro de una curul de representación democrática, cuando en realidad tendrían que estar en el Comité de Representación Democrática de la Tacunga, en la cárcel. La Asamblea Nacional tiene que mostrarle a este país que no nos hemos equivocado quienes defendemos el no a la muerte cruzada que muchos quisieran impulsar, porque creemos en la institucionalidad, porque creemos en la estabilidad, porque creemos que una asamblea que se cae apura el país a caerse detrás de ella. Pero esto no se sostiene solo. La Asamblea Nacional tiene que dar muestras ciertas de que su lucha contra la corrupción es sincera y que empieza en casa. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Precisamente me acompañará la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas.